medio de los conflictos de la vida, en medio de todas tus circunstancias, tu situación, Dios va rumbo en rescate por tu vida. Y no solamente por tu vida, sino por toda tu familia. Las Escrituras dicen que Pablo iba rumbo hacia Asia, iba rumbo hacia Bitinia, y Dios cambió la circunstancia, la situación, y le prohibió que vaya a ese lugar para ir en rescate de tu vida. Dios tiene todas las herramientas necesarias para bendecirte, y Dios quiere bendecir justamente tu vida a través de esta palabra. Dios les bendiga, les saludo con toda la bendición de Dios en esta noche, en una noche maravillosa donde queremos disfrutar de la presencia de Dios. El bueno es el poder alabar, poder bendecir su presencia. Yo tengo una palabra de Dios para compartir con ustedes, pero aprovecho esta oportunidad para que puedas comunicarte con tu ser querido, con tus familiares. Envíale el link para que ellos también puedan conectarse y poder disfrutar de la bendición de Dios. Agradezco a todos los hermanos y a todos los amigos que nos han dejado y nos han enviado justamente sus comentarios acerca de las reuniones y de los mensajes de la palabra de Dios, que le ha sido de muchísima bendición para sus vidas. Así que damos gracias a Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, dice la palabra de la siguiente manera, en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y en el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, pues es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oramos. Padre del cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, queremos, Dios, que tú bendigas nuestras vidas a través de esta palabra. Que tú, Señor, derrames tu gracia, tu presencia, tu unción sobre nuestras vidas. Cautiva, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos, Señor Dios, que tu palabra, Señor Dios, pueda bendecir a cada familiar, a cada ser humano, a cada persona, Señor, en esta noche. Que tú derrames espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, a donde leíamos en el capítulo 16, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es interesante la pregunta que surge y que es interesante. La Biblia cuenta que Pablo, porque está hablando acerca de la visión de Pablo y su compañero de milicia, Silas, llegaron justamente para llevar el evangelio, dispusieron en sus corazones, oraron a Dios, clamaron a Dios, pidieron a Dios la dirección del Espíritu Santo. Entonces ellos decidieron ir justamente a llevar el mensaje, a llevar la palabra de Dios a Asia. Pero nos damos cuenta aquí a través de las Escrituras que dice que ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y le fue prohibido por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, hablar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta, la verdad que cada uno de nosotros anhelamos y queremos hacer la voluntad de Dios. Ellos iban justamente a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios en uno de sus viajes misioneros, pero el Espíritu Santo les prohíbe. El Espíritu Santo los detiene y les dice a ellos y les prohíbe el predicar la palabra de Dios en Asia. Y eso surge la pregunta: ¿cómo logro saber cuando estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo logro saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Ellos estuvieron orando, estuvieron clamando, y la decisión de ellos es ir y llevar el evangelio a esa gente que no conocía, por cierto, pero se encuentran con un obstáculo, con una barrera a donde el Espíritu Santo les prohíbe ir y predicar en Asia. Pero no solamente eso, si seguimos leyendo en el verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. ¿Y por qué tiene dos actos fallidos el apóstol Pablo? Vio que cada uno pone la disposición, prepara justamente su viaje para ir, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Se prepara, ora y está dispuesto justamente con ese entusiasmo, con ese anhelo, con ese deseo fervientemente, orando para que ellos puedan tener una cosecha maravillosa de vidas, de almas, pero el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia. Y no solamente en Asia, sino que ellos siguen de viaje para ir a Bitinia. Ya que en Asia no puedo ir, dijeron, entonces vamos a Bitinia. Y en Bitinia también el Espíritu Santo les prohíbe. No se les permitió predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo logro entender que el Espíritu Santo me está guiando? ¿Cómo logro entender que verdaderamente yo estoy haciendo la voluntad de Dios cuando me encuentro en esta situación, cuando el Espíritu Santo le está prohibiendo ir a Asia, predicar la palabra en Asia y en Bitinia? ¿Cómo logro yo entender? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo logro entender que el Espíritu Santo me está guiando? Ellos tenían la intención, ellos habían preparado todo para ir justamente a predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo les prohíbe. Ahora nosotros debemos de entender justamente, hay no de Dios, porque no hay pecado, no hay maldad, pero el Espíritu Santo se los prohíbe.
No estaban en pecado, no había maldad en ellos, pero el Espíritu Santo les prohíbe. ¿Cuál es? Nosotros también debemos de entender que el no también es hacer la voluntad de Dios. Recuerda que Jesús de Nazaret dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo y Él los guiaría a toda verdad. Ahora, el no de Dios, el no del Espíritu Santo también es la voluntad de Dios. Dos actos fallidos tuvieron ellos y no pudieron lograr, no pudieron llegar justamente a aquel lugar. A Asia, el Espíritu le dijo que no, que vayan a Bitinia. En Bitinia le dijeron, el Espíritu Santo le dijo que no. Hay no que también es la voluntad de Dios. No siempre por el hecho que nosotros debemos de entender, no siempre por el hecho de que anhelamos y predicar la palabra, tenemos que ganar vidas, ganar almas. No significa que siempre será así. En este caso entendemos que el Espíritu Santo le está diciendo no. Y mientras seguimos leyendo las Escrituras, dice que en el verso 8 dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Queremos entender este propósito, queremos entender esta palabra. Dice que en la noche Pablo tiene una visión como líder. Dios le revela, Dios le muestra a él a través de una visión, le muestra de que hay un hombre que está parado y me imagino haciéndole seña, diciéndole: pasa, ayúdanos. Quiero juntar esta palabra, quiero unir esta palabra en pie y ayúdanos. Ahora, según lo que yo entiendo y lo que yo comprendo y lo que quizás usted te puede llegar a entender y comprender, la gente que pide ayuda es la persona que quizás, o la persona está en el suelo, la persona está en el piso. Recuerda aquel hombre que vinieron los malhechores y le hirieron y lo dejaron en el piso. Dice la palabra que pasó un sacerdote por aquel lugar, pero pasó de largo. Yo entiendo y comprendo que la persona que necesita una ayuda es porque está mal, porque está caído, porque está herido, como aquel hombre que estaba herido, tirado, caído ahí en el piso. Pero recuerda, aquí hay algo curioso, que un hombre de Macedonia de pie no estaba caído y le dice a Pablo, a través de la visión, le dice a Pablo: ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Pero no está caído, está de pie. Ahora, el evangelio no había llegado todavía a Macedonia. Por eso empezamos a entender y a comprender ellos buscaron la guía de Dios. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios, así como vos y como yo, que queremos hacer la voluntad de Dios, pero surge algo. A veces nosotros no aceptamos el no, pero no estamos haciendo malo, y surge el interrogante en uno, dice: pero no estoy haciendo lo malo. Voy a ir a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio. Pero nos damos cuenta que el evangelio no había llegado a Macedonia.
El hombre está diciendo a Pablo algo fundamental, algo interesante, algo que es importante. Aunque el hombre estaba de pie, no estaba caído, no estaba enfermo, no estaba mal. En otras palabras, lo que este hombre que estaba en pie le estaba diciendo al apóstol Pablo: tú tienes algo que nosotros necesitamos. Tú tienes algo que nosotros necesitamos. Ayúdanos. No está caído, no está herido, está de pie. Ayúdanos. Es la voz de Macedonia, es la voz de Macedonia, es la voz de la gente de Europa, de Macedonia, que está pidiendo socorro, que está pidiendo auxilio, que le está diciendo al apóstol Pablo: ayúdanos, ayúdanos. Por eso el Espíritu Santo le dice a Asia: no, a Bitinia, no. Te necesito en Macedonia. Quiero que vayas a Macedonia. Quiero que vayas a Europa. Es interesante, es importante. Pablo es el hombre que recibe la revelación, la visión. Pablo es el líder en las cuales está guiando a sus compañeros para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy logramos ir entendiendo y comprendiendo por qué en Asia se le dijo que no vaya a Asia. Se le prohibió en Asia, se le prohibió en Bitinia, pero Dios le muestra el Espíritu Santo. Por eso debemos de ser sensibles justamente a esto tan interesante y tan importante que es la palabra de Dios a nuestras vidas. Macedonia necesita lo que tú tienes. Ayúdanos. El futuro, quiero que sepas, quiero que lo grabes en tu corazón. El futuro de Macedonia depende. Escucha, el futuro de Macedonia, el futuro de Europa dependía de la obediencia de Pablo. El futuro de Macedonia dependía de la obediencia de Pablo. Por eso en el verso 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. El Evangelio es poder, el Evangelio es buenas nuevas, es buenas noticias, el Evangelio es salud, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es vida plena, es vida abundante. Por eso Macedonia dependía, el futuro de Macedonia dependía justamente acerca de la obediencia de Pablo. Quizás hay gente que está dependiendo de tu actitud, de tu vida. Quizás eres la única persona que asistes a la iglesia, que estás alabando, que estás adorando a Dios y estás a punto de desistir. La bendición, recuerda las escrituras, dice: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Es interesante esto tan importante. Así como Macedonia esperaba, así como Macedonia aguardaba, así como Macedonia, el futuro de Macedonia estaba justamente en la vida, en el corazón, en la obediencia del apóstol Pablo. Por eso él dice: él entiendo, estoy entendiendo, estoy comprendiendo, ahora sé por qué Dios me ha prohibido poder irme a Asia.
Ahora entiendo por qué no voy a Bitinia, porque hay alguien, una visión que necesita, hay gente que está necesitando. El hombre que está de pie, en otras palabras, le está diciendo a Pablo: lo que tú tienes es lo que nosotros necesitamos. Lo que tú tienes es lo que nosotros necesitamos.